Mis hermanos, muy buenos días a todos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Qué bueno es tener esta primera clase de retroalimentación de nuestra clase de Teología Pastoral 2. Hay cosas muy importantes para conversar hoy, para hablar. Creo que realmente constituyen la base fundamental de lo que vamos a ver. Esta clase de Teología Pastoral 2 es muy práctica. Ustedes vieron en esta clase uno lo que el pastor dijo que vamos a abordar, desde funerales, ¿verdad? Matrimonios, la relación entre pastores, la relación con los diáconos. Es algo tan práctico y, como les dije en nuestra clase del día lunes o nuestra introducción, esta es una clase que todos los pastores debemos verla, pero también todos los que anhelen el ministerio pastoral. Así que yo quiero animarles a que podamos tomar notas, hacer todas las preguntas, porque creo que esto es fundamental. Hoy vamos a comenzar con la estructura. Y creo que en esa estructura hay cosas sumamente importantes, como el hecho de preguntarnos cómo debe funcionar la iglesia de Cristo. Esa pregunta todo pastor debe hacérsela. ¿Cómo debe funcionar la iglesia de Cristo? Porque cuando uno entiende esa estructura, entonces comienza a trabajar en lo que esa estructura requiere y ponemos todo de nuestra parte. Así que yo quiero invitarte a que oremos al Señor y luego empecemos hablando de la estructura. Hay muchas cosas importantes para decir hoy. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Amado Señor, gracias por tu bondad. Te alabo, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Danos la fuerza que necesitamos el día de hoy y todos los días para amarte, servirte, conocerte más. Señor, gracias por estos amados hermanos y por nuestro seminario. Bendice esta clase, que sea de gran provecho, de ayuda y de ánimo para todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mis hermanos, voy a abrir aquí mi pantalla y vamos a ir haciendo algunos trazos que para algunos son muy conocidos, pero que es necesario plantearlo ahora. La pregunta que el pastor Sabastio hace en esta primera lección es cómo debería ser la estructura de una iglesia bíblica. Y él cita la, la, una frase bien importante, donde cita a Albert Martin y dice que realmente el no tener la estructura correcta puede llevar a que uno simplemente no cumpla correctamente con su trabajo. Y tiene toda la razón. Una mala estructura simplemente te lleva a donde todo lo demás eh, todo lo demás simplemente muestre sus deficiencias. Esta es la frase que aparece en nuestro apunte y creo que es una frase digna de ser resaltada, de ser analizada, porque es muy verdadera. Nunca llevarás a tu iglesia a donde necesita ser llevada sin una estructura de liderazgo adecuada. Esto es una premisa vital que tiene que ver con lo que nosotros esperamos de la iglesia. ¿Qué se necesita para que una iglesia pueda crecer sólida, firme? Uno podría decir, se necesita lo mismo que necesitas para construir un edificio de una manera sólida, firme. Necesitas una buena estructura. Y esa estructura empieza con cómo nosotros entendemos la estructura o el liderazgo que nosotros establecemos o vemos en la iglesia. Así que yo quiero volver al gráfico que les he hecho muchas veces. Simplemente vamos a imaginarnos que esta es la iglesia del Señor Jesucristo, como Él la estableció. Él tiene los principios para poder delimitar las líneas, los límites de cómo debe ser. Esta iglesia del Señor Jesucristo también tiene una clara forma o estructura, y nosotros hemos hablado en otras clases también de que esa estructura y eso tiene que ver con que una iglesia está conformada de miembros y está conformado también por oficiales, los miembros y los oficiales. Cuando nosotros planteamos esto, nosotros estamos mirando cómo el Señor la quiso establecer. Hemos hablado en otras ocasiones de qué es lo que se necesita con respecto a los miembros, etcétera, pero cuando dice esa estructura, implica todo esto. Pero cuando habla de la estructura de liderazgo, que es lo que se está enfatizando, está hablando de esto. Esta parte de aquí es una parte sumamente importante, que lo que hace es mostrarnos precisamente
el hecho de que la forma en la que tú estableces este orden aquí va a depender cómo se levanta la iglesia de una manera correcta o no correcta. Así que aquí tenemos que hacernos una pregunta antes de meternos en todo lo que vamos a ver en las otras clases. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me escuchan bien o me escuchan entrecortados? Carlitos dice que me escuchan entrecortados. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Sí me escuchan bien, mi Carlitos. Capaz que es tu internet. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hay cuando hablamos de los oficiales? ¿Qué podemos nosotros decir de esto? Porque esa es la parte clave. ¿Qué podemos decir? Bueno, en nuestra clase, nosotros tenemos que afirmar algunas cosas que son importantes para poder tener esta estructura correcta. La primera es la iglesia del nuevo pacto solamente tiene dos oficios, pastores y diáconos. Segundo, los oficios de la iglesia del nuevo pacto, los dos oficios de la iglesia del nuevo pacto, del nuevo pacto, aunque tienen cualificaciones muy similares, son diferentes en su naturaleza, gobierno y servicio. Tres, los pastores se puede decir tres cosas del ministerio pastoral: pluralidad, paridad y diversidad. Muy bien, vamos a trabajar en esta lección, en esto que estoy afirmando aquí, que es, como les decía, vital para entender correctamente lo que nosotros estamos planteando en esta clase. Así que estas tres frases, estas tres declaraciones, es lo que nos permite entender bien lo del tema de la estructura de lo que se está hablando en esta clase. Oye, no me gusta mucho esto. Vamos a tirarlo acá abajo. Muy bien. Vamos a desarrollar cada uno de estos. La iglesia del nuevo pacto solamente tiene dos oficios. Hablemos de esta declaración. Si nosotros planteamos qué es lo que encontramos en la iglesia, nosotros para poder entender correctamente lo que se espera de la iglesia necesitamos hacer una correcta hermenéutica y exégesis de lo que el Nuevo Testamento enseña. He hablado en otras ocasiones, pero si nosotros tenemos una visión correcta, toda la revelación podría ser demostrada a través de algo así, en donde nosotros tenemos un punto elevado o un gran momento, lo voy a poner aquí arriba. Eso fue así en el Antiguo Testamento, es así en el Nuevo, y tenemos un punto que es parte de esto, que podríamos llamar en el valle. ¿Qué quiero decir? Dios, en algunas ocasiones, habló, se reveló, y entonces hubo un momento de gran revelación. Pero luego ese momento de gran revelación baja a un estado en donde vivimos, si esto fuera una montaña, vivimos en un llano, en una planicie, donde esto es vivir a la luz de esto, pero ya no vivimos en grandes revelaciones, sino en lo que Dios ya reveló. Esto se puede probar en el Antiguo Testamento, pero hoy yo solamente quiero mencionarlo para hablar de la iglesia. Y así la iglesia debe ser entendida en dos etapas. La iglesia extraordinaria es el gran momento de revelación y la iglesia ordinaria. Esto que te estoy dando es
hermenéutica, pero es bien importante. La iglesia extraordinaria es lo que viene producto de la gran revelación de Dios. Y eso aquí puedes conectar todo lo que nosotros tenemos en esa cima de la montaña. Podemos poner aquí Pentecostés, podemos poner aquí apóstoles, profetas, dones extraordinarios. Todo eso es parte de esta realidad aquí. Ahora, esto no se queda aquí, sino que naturalmente nosotros vemos que hay un movimiento que va de arriba hacia abajo, en donde la iglesia tenía la intención de no quedarse en la iglesia extraordinaria, sino convertirse en una iglesia ordinaria. ¿Por qué sabemos eso? Porque los profetas y los apóstoles y los dones extraordinarios en un momento de la revelación simplemente terminan y lo que comienza es una iglesia ordinaria donde ya no hay esto, pero hay otras cosas. Hay pastores, hay pastores, maestros, hay diáconos. Y entonces, lo que estoy sugiriendo a través de esto es que para poder entender correctamente qué oficios esperar en la iglesia, tenemos que aprender a interpretar esta conexión entre lo que era y lo que es, entre la vida ordinaria y la vida extraordinaria de la iglesia. Entonces, si tú pones aquí los libros de la Biblia, tú los puedes poner también en el progreso en que esos libros se fueron desarrollando. Por ejemplo, Hechos definitivamente está aquí arriba. Primero Corintios está definitivamente aquí por la mitad. Pero si tú ves Primera Timoteo, definitivamente estás en la iglesia ordinaria. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo que se habla aquí no se habla acá. Porque lo que se habla al principio no se habla después. Hay un movimiento, hay un cambio, hay una realidad que se nos enseña a través de este movimiento en la escritura. Así que eso es clave y eso es parte de la hermenéutica que necesitamos para entender esto. Déjame probarte por qué nosotros podemos afirmar que solamente hay dos oficios en la iglesia del nuevo pacto. Hubo más, pero ahora hay dos. ¿Por qué? Vamos a poner aquí algunas razones. Vamos a poner razones por las que afirmamos que solamente hay dos oficios en la iglesia del nuevo pacto. Y pongo entre paréntesis, en su periodo ordinario. ¿Ok? ¿Cuáles son las razones? Vamos a tratar de argumentar. Muy bien. Número uno, por las cualificaciones de los otros oficios y ministerios en la iglesia. Hermanos, cuando hablo de las cualificaciones, me refiero a que hoy no podemos tener este tipo de eh, otro tipo de oficiales, porque precisamente no hay cualificaciones para poder reconocerlos. No tenemos cualificaciones para poder reconocer apóstoles que se puedan cumplir el día de hoy. Hechos uno dice que tiene que ser alguien que vio el ministerio del Señor, que caminó con él, que estuvo desde la entrada hasta la salida. Eso es algo que no se puede cumplir, por lo tanto, apóstoles no es posible. De profetas no tenemos cualificaciones, pero los profetas eran un don o tenían un don que ejercía algo que era parte de un propósito que ya no está. Evangelistas es algo que a veces se utiliza el día de hoy, aún entre círculos muy conservadores, pero la pregunta es, ¿cuáles son las cualificaciones para llamar a un evangelista? Y si me respondes no hay, entonces, ¿qué crees que significa eso? Que hoy no está vigente ese oficio y que Dios no quiso que estuviera vigente, porque si no, nos hubiera dado las cualificaciones. Pero ¿cuáles son las cualificaciones que sí tenemos? Las cualificaciones que sí tenemos son las del pastor y las del diácono.
Nosotros tenemos esas cualificaciones que se encuentran en la iglesia ordinaria y que muestran que solamente pastores y diáconos es lo que el Señor nos dejó para poder buscarlos, llamarlos continuamente hasta el fin. Así que esto es una parte importante. Pastores y diáconos son los únicos que tienen cualificaciones que hoy nosotros podemos llamar. En segundo lugar, por el propósito de estos otros oficios. Hechos 2:20. Vamos a poner aquí 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Y también Tito 1, del 5 al 9. Entonces, también por el propósito de estos otros oficios. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles? ¿Cuál era el propósito de los profetas? El propósito de los apóstoles y el propósito de los profetas era, como dice Hechos 2:20, poner el fundamento de la iglesia, poner la base sobre la que la iglesia iba a ser constituida. Por lo tanto, no puede ser algo permanente en la iglesia, porque eso significaría que el fundamento no está terminado, que la iglesia no ha sido terminada en su base y que por lo tanto no hay una edificación sobre lo que se hizo, porque todavía no ha sido terminado su cimiento. Y eso no puede ser así, porque dice Pablo que nosotros sobreedificamos. 1 Corintios 3. Y Hechos 2:20 dice que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas del nuevo pacto. Por lo tanto, el propósito era limitado, el propósito era específico, y una vez que se cumple con el propósito, simplemente se termina la vigencia de esos dones. Hoy no necesitamos apóstoles porque la estructura fue puesta. No necesitamos profetas porque la estructura fue puesta. Pero ¿qué es lo que sí necesitamos? Pastores, maestros, diáconos que ayuden a construir a la iglesia sobre ese fundamento. Y también nosotros podemos dar una tercera razón por por las ocurrencias, o esa palabra puede ser confusa, por los lugares donde aparecen los otros oficios en contraste con los lugares donde aparecen los pastores y diáconos. Cuando hablo de lugares, me refiero en el Nuevo Testamento, por los pasajes, vamos a poner así, por los pasajes del Nuevo Testamento donde aparecen los otros oficios en contraste con los pasajes donde aparecen los pastores y diáconos. Esto es clave, y aquí yo quiero darte simplemente este texto, Filipenses 1:1, en donde lo que yo quiero argumentar aquí es el lugar donde aparece. Si tú haces una línea de tiempo, vamos a imaginarnos que esto es una línea de tiempo. Si yo hago esta línea de tiempo, los libros del Nuevo Testamento tienen que ser organizados también de manera temporal. Es decir, Hechos, nosotros lo tenemos, Hechos o los Evangelios, están en un lugar como este. Primero los Corintios está en un lugar como este. Filipenses, las cartas pastorales, están en un lugar como este. Ahora, yo quiero que pienses, esto es como una línea de tiempo, ¿ok? Eso significa que esto es más temprano y esto es más tarde. Si tú te pones a revisar dónde aparecen los pasajes que hablan de pastores y diáconos
y donde aparecen los dones extraordinarios y las cosas así, siempre aparecen en este momento, que es lo mismo que hice acá, más cercano a la iglesia extraordinaria que a la iglesia ordinaria. Entonces, si yo pusiera aquí abajito esto, iglesia extraordinaria e iglesia ordinaria, tú puedes ver que hay una transición en lo que pasa en el tiempo. Pero esa transición es importante porque nos permite explicar cosas. Por ejemplo, hay personas que preguntan, creo que Carlitos alguna vez me preguntó hace un tiempito atrás, ¿cómo interpretamos desde nuestra perspectiva 1 Corintios? Hermanos, la clave nunca es negar. No, Corintios no, eso no lo hablemos, no lo tratemos, como si no tuviéramos una respuesta a eso. La clave es interpretarlo también a la luz de este tiempo. Es decir, ¿dónde está primero los Corintios? Primero los Corintios está aquí, que es aún en el tiempo, pero también de lo que habla. ¿Qué tiene primero los Corintios? Tiene una iglesia extraordinaria porque tienes los dones extraordinarios, tienes gente que hablaba en lenguas, tienes profetas, pero tienes también el orden de pastores que están poniendo en orden a la iglesia, caminando hacia una iglesia ordinaria. Entonces lo que tú tienes aquí es precisamente a Pablo poniendo orden en la iglesia, no porque nosotros neguemos que habían dones, claro que los había, pero la forma y la razón por la que Pablo los tiene que poner en orden es porque en este tiempo lo había. Y si los hay, entonces tienen que ser organizados, puestos en orden. No te pares y hables cuando otro está hablando, que no hablen en lengua sin que nadie los interprete. No negamos ese pasaje, lo afirmamos, pero lo afirmamos en una línea de interpretación en donde tenemos que situarlo en el momento correcto de la historia de la redención. Ese pasaje es transitorio porque esa situación era transitoria, pero era necesario ponerla en orden porque habían dones y había desorden. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba que se pusiera en orden lo que estaba pasando en esa iglesia. La iglesia tenía los dones, pero la iglesia está aquí. Ahora, fíjate qué pasaría si tú no haces esta distinción que yo estoy haciendo y tú la pones aquí. Primero los Corintios es igual de iglesia ordinaria que Filipenses o las cartas pastorales. Si tú haces eso, entonces sería legítimo decir, ¿por qué no ponemos en orden los dones? Entonces no estamos pudiendo cumplir lo que dice Pablo en 1 Corintios, porque entonces si dice que no hay dones, ¿cómo obedecemos cuando dice que los pongamos en orden? Es porque ese pasaje tiene que ser entendido a la luz de su lugar en la revelación. No puede ser puesto en un lugar incorrecto, porque si lo pones allí, tu interpretación no será adecuada, no será pertinente, no será correcta, porque estarías interpretando algo en un contexto diferente al cual fue dado. Ese es el punto clave. Ahora, hablando de los oficios, es lo mismo. ¿Dónde encuentras profetas? A los profetas los encuentras por aquí. Profetas, apóstoles, ¿verdad? Dones extraordinarios. Todos esos los encuentras aquí. Y los encuentras aquí, déjame ponerlo de esta manera. Los encuentras aquí y los encuentras así, como si fueran en una especie de camino hacia abajo para que luego entren en escena y aquí hay como una especie de transición. Los oficios ordinarios, pastores, maestros y diáconos. ¿Ves? Imagínate que esto está conectado con este cuadro. No es que recién aquí hay pastores y no, aquí ya había, pero la transición es más o menos así. Esto empieza y comienza a ir desapareciendo a medida que se pone el fundamento, pero estos ya están, pero comienzan a ganar preeminencia a medida que comienzan a llegar a la parte más ordinaria. Entonces,
Filipenses 1:1 se encuentra en un lugar clave de una iglesia desarrollada. Y cuando tú lees el pasaje, dice Pablo saludando a la iglesia y dice, y a sus obispos y diáconos. De una manera muy interesante se muestra la estructura de una iglesia bien constituida que tiene lo que las cartas pastorales mandan, que está establecida con una membresía y también con oficiales. Y estos oficiales son exactamente lo que estamos planteando. Dos, pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Así que esta es la razón por la cual nosotros debemos afirmar, mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí. Solamente hay dos oficios. ¿Por qué? Porque aunque hay más oficios en el Nuevo Testamento, hay un movimiento en el Nuevo Testamento que va de lo extraordinario al ordinario, que va de lo extraordinario desapareciendo, como en declive, vamos a decir así, y lo ordinario apareciendo en escena. Esta conexión es lo que encontramos en el Nuevo Testamento y por eso tenemos que poner cada cosa en su lugar. Querido Luis, Querido pastor, con relación a este último punto de la progresividad, digamos, cronológica, histórica, ¿verdad? ¿Cómo respondemos eh, al argumento de que alguien nos diga, entiendo lo de Filipenses, pero ¿cómo me argumentas lo de Efesios 4, donde sí se habla de apóstoles? Entonces, este argumento sería en algún sentido parcial. no, el tema de Efesios es que no está afirmando Pablo que hay apóstoles en ese momento. Dice, y él estableció apóstoles, mirando la línea de tiempo completo. Es como que si Pablo estuviera diciendo esto. Es como si dijera, ese Señor amoroso estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La forma en la que yo lo entiendo, mi amado Luis, es así. Es como si Pablo estuviera hablando así. Y el Señor, para poder edificar a su iglesia, que es una sola, aunque ha vivido en diferentes tiempos, estableció a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí estoy jugando con la línea de tiempo, ¿sí? Entonces significa que los estableció. Fue el mismo Dios, no es que son oficios humanos, no es que son oficios que no tienen que ver con nosotros, tienen todo que ver con nosotros. Simplemente lo que afirmamos es que es parte de lo que fue haciendo y cómo se fue desarrollando la iglesia, que Dios le dio lo que la iglesia necesitaba para ir progresando. Déjame afirmarlo de otra manera, ¿ok? Déjame jalar esto un poquito para abajo, así lo puedo poner para que no se confunda. Pastor, mientras escribís, Sí, entonces podríamos decir lo siguiente, Pablo está hablando allí en retrospectiva, digamos, en función de lo que Dios entregó, y si alguien nos dijera, bueno, pero también habla de pastores y maestros, porque eso estaría vigente, entonces le decimos, básicamente lo de los pastores sigue vigente y los diáconos porque hay cualificaciones. correcto, es correcto. Y también el propósito es vital. Entonces, esto es una línea de tiempo importante, pero la línea de tiempo también la podríamos desarrollar así. Los dibujos, me estoy haciendo experto por ustedes en dibujos, pero este no está bueno, así que perdónenme. Imagínate esto como el fundamento y luego tienes esto como la sobreedificación. Aquí tú profetas, tienes profetas, apóstoles, evangelistas, y tú tienes aquí pastores, maestros, que vamos a argumentar después, se refiere simplemente al mismo oficio, pero lo habla así. Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Cristo resucitó, Cristo repartió dones a los hombres para hacerle bien a su iglesia. Y a unos dio el ser profetas, apóstoles y evangelistas, y a otros les dio el hecho de ser pastores y maestros. Entonces, no es una iglesia, eh, no es una iglesia que simplemente
tiene que ver con esto, con una sola parte. Es una iglesia que tiene que ver con las dos partes que están conectadas de manera apropiada, dos partes que se necesitan la una y la otra. Vuelvo a usar la distinción que estamos usando. Esta es la iglesia ordinaria y esta es la iglesia extraordinaria. Muy bien. La iglesia extraordinaria es la que necesitaba hacer funcionar para poder establecer lo que nosotros tenemos aquí. Pero la iglesia ordinaria es todo lo que vendría después, producto de cómo se iba a ir desarrollando lo que se pone sobre ese fundamento. Entonces, ¿por qué los dones necesariamente eran temporales, los dones extraordinarios? Porque sirvieron para poder establecer esto y la palabra de Dios constituye el reemplazo de aquellos que nos traían la palabra de forma humana, con la voz de hombres, al escribirlo y Dios dejarlo por escrito, se convierte entonces en una visión en donde lo que nosotros tenemos se establece sobre lo que ellos hicieron, pero así como la luz de la naturaleza y la lógica me dice que si lo ordinario, lo fundamental, tiene que ser terminado para que se levante lo que es de sobreedificación, así también la iglesia debe tener una distinción en las dos cosas. Y para que empiece la iglesia ordinaria, se necesitaba terminar la iglesia extraordinaria. Así que esto es sumamente importante. El Nuevo Testamento aquí no habla de los dones de la misma manera que habla aquí. Nosotros no encontramos la misma forma de hablar sobre los dones espirituales que como se habla aquí, así no se habla aquí. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué cambia la forma en la que se habla? ¿Por qué no se habla de la misma manera? ¿Por qué no se siguen usando los dones o Pablo no da más distinciones de pon orden en el culto como lo hace en Corinto, sino que le dice predica la palabra, enfatizando la revelación ya escrita como la base y el centro de todo el ministerio? Es porque tiene que haber una transición, porque definitivamente eso es lo que vemos en la ausencia de todo lo que se dice con respecto a los dones. ¿Ok? Así que este argumento que estoy usando es para poder entender muchas cosas en el Nuevo Testamento. Este gráfico es muy importante para entender algunas cosas en el Nuevo Testamento, pero esto tiene que ver con el orden. Uno tiene que preguntar, ¿cómo debe estar establecida la iglesia de Cristo en el nuevo pacto? Porque así como la entendemos, así es como nosotros la vamos a mirar, la vamos a buscar ser fieles a eso. Muy bien, hay algunas preguntas por aquí. Vamos a considerar. Primero Pipe y luego leo lo que está escrito. Felipe. Claro que sí, mi hermano. Una pregunta, esa postura entonces que habla acerca de que tal vez ya no continúan estos, claro, este ministerio apostólico como el que conocemos en esta iglesia, en esta primera iglesia, y continúan tal vez los ministerios, como es tal vez no es un evangelista, pero es un pastor que tiene una tendencia hacia un ministerio que va a ser más evangelista, o así también el profeta que en lugar de estar con esa connotación sobrenatural, tal vez tiene un ministerio que, así como Pablo tuvo una connotación de ir hacia otras ciudades, ese tipo de posición, ¿cómo la podríamos ver en este contexto? Sí, es una excelente pregunta, Felipe, y se une con la que hace Mario cuando pregunta sobre Spurgeon, Wesley, Jonathan Edwards, Whitfield, que se les llama evangelistas, ¿verdad? Hay que hacer una distinción entre el oficio en la iglesia y el trabajo de evangelista. Se le puede llamar a Spurgeon un pastor evangelista, sí, mientras haga la distinción de que en su oficio en la iglesia él es pastor y que el trabajo que él hace o por el que fue reconocido fue por un hombre que predicó las buenas nuevas de la manera que decía Felipe, quizás sobrenatural, llamativa, de una manera que es muy inclinada a eso, quizás diferente a a la que otros pastores tuvieron. Hay pastores que son más de enseñanza,
y sus libros han sido una gran bendición. John MacArthur y otros, que uno dice, estos hombres fueron grandes hombres que sirvieron a la iglesia a través de su enseñanza. Pero hay otros que fueron predicadores del evangelio que Dios los usó así. El punto es que hacer obra de evangelista tiene que ver más con el carácter de nuestro ministerio que con un oficio. Así que puede un pastor tener una tendencia más inclinada hacia predicar el evangelio, hacer obra evangelística. Por supuesto que sí, pero él no es un evangelista en el sentido de oficio. Es un pastor o es un hermano, pero no hay otro oficio. Hermano, pastor o diácono. ¿Sí? Entonces esa distinción es importante. Y con respecto a lo de profeta, Pipe, yo no lo usaría como profeta o alguien que es un pastor, pero tiene más como esa tendencia como profeta o apóstol de ir y visitar. Yo diría que hay ministerios diferentes y hay ministerios que uno tiene que entender. Yo estoy agradecido al Señor por el ministerio que Él me dio. Yo amo estar en mi iglesia y amo predicar para mi gente y estar allí, pero también reconozco y nuestra iglesia reconoce que por alguna razón que no está en mí, el Señor quiere usarme también en otros lados. Y entonces voy y estoy y viajo, etcétera. Y así fue como Él lo quiso. No significa que esa es la tendencia o así debe ser un pastor. El oficio de pastor es cuidar la iglesia. Hay otros que reciben ciertas cosas por la gracia de Dios y que tienen que ser responsables con lo que recibieron. Esa es quizás la mejor manera de verlo haciendo distinción. La clave aquí es estructura. En estructura solo existen pastor y diácono, no hay más. En oficio, en la forma en que lleva a cabo su trabajo, a veces podría parecer alguien que tiene ciertas cosas diferentes, distintivas a lo que pudiera tener otros. Carlitos dice, a veces se dice que Pablo en ningún momento dijo que los dones iban a cesar. Bueno, es verdad en un sentido directo, pero no es verdad en el sentido de las implicaciones directas. Y nosotros creemos no en un biblicismo, sino en el hecho de que hay consecuencias necesarias. Si no se habla de estos dones acá, si no se habla de estos oficios acá, y si ya no son necesarios porque se establece esto acá, entonces los dones han cesado. Es algo a lo que llegamos por implicaciones. Sin embargo, es algo que tiene la misma fuerza que tiene el resto de la escritura. Dice Raquelita, Pastor, Dios le bendiga, una consulta. Hoy no hay requisitos para los maestros. ¿Cómo podemos considerar cuando algunas iglesias tienen maestros reconocidos sin ser pastores o también, dicho hermanos dotados? Contesto en un ratito, un segundito, están tocando la puerta. Un minutito. Muy bien, mis hermanos, discúlpenme. Hermanos amados, entonces desde esa perspectiva, lo que preguntaba Raquelita es muy importante. En nuestra confesión de fe se reconoce a hombres dotados, hombres dotados. Y yo hablaba de esto en alguna de las clases de la semana pasada o antepasada, pero hay una diferencia entre el ser un oficial y el tener dones. Déjenme explicarlo aquí con un gráfico, simplemente para pensar con ustedes en voz alta sobre este tema. La Biblia hace una distinción bien marcada. Vamos a poner aquí. La Biblia hace una distinción entre el oficio, déjenme hacerlo más grandecito, el oficio y los dones. Ahora, esto de aquí hay que entenderlo correctamente, porque yo puedo argumentar, en primer lugar, los oficios bíblicos, pastores y diáconos,
requieren los dones para llevarlos a cabo. En el caso del pastor, debe saber enseñar y saber y gobernar. Estas dos cosas son lo que se demanda. El diácono debe tener una tendencia muy marcada a la misericordia, y debe tener capacidades para repartir. Vamos a usar esta palabra, repartir. Ok, eso es lo primero. Los oficios requieren los dones. Sin embargo, no todos los que tienen los dones deben ser oficiales, especialmente cuando hablamos del ministerio pastoral. La cláusula de 1 Timoteo 3:1, que dice: si alguno anhela el obispado, demanda que no son suficientes los dones, sino que debe haber una convicción por el oficio. Muy bien, así que todos los oficios bíblicos requieren los dones, pero no todos los que tienen los dones deben ser oficiales. Así, se debe distinguir entre los oficiales y los que ejercen los dones sin serlo. Esto permite la distinción entre pastor, obispo, anciano y hombres dotados. Hombres dotados. Hombres dotados de, de los que habla nuestra confesión. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿se puede predicar, se puede enseñar sin ser un maestro? Raquelita dice: pastor, hoy no hay requisitos para los maestros. ¿Cómo podemos considerar cuando alguna iglesia tiene maestros reconocidos sin ser pastores o también dichos hermanos dotados? Lo que deben tener son las capacidades para enseñar. Aquí les quiero hacer una recomendación. En el libro El templo reparado de Hércules Collins, su autor argumenta a favor de los hombres dotados basado en Primera de Pedro 4, creo que es 10, en donde dice: el que habla, que hable. Toma, al considerar que cada uno ha recibido dones de parte de Dios y, dice Pedro, debe usar el don que recibió. Muy bien, entonces, ¿cómo se reconocen a los hombres dotados o a los maestros? Tienen que ser hombres con carácter, con convicciones, tienen que tener las cualificaciones de un pastor, ciertamente, pero no necesariamente el llamado. Pero si tienen los dones para enseñar, ellos enseñan no por ser pastor, sino por tener el don. Y la iglesia les da esa oportunidad de enseñar para que cada uno funcione según el don que recibió. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 y de Pedro en 1 de Pedro 4. Ahora, esto, y perdónenme que me salte algún temita, pero esto es lo que hace la distinción entre por qué un hombre encargado que sabe enseñar
no debe celebrar la cena del Señor y por qué solo los pastores lo deben hacer. Déjame ponerlo aquí. Caso particular. Predicar puede ser llevado a cabo, vamos a decir, predicar es llevado a cabo por los pastores, pero también por todos aquellos hombres que tienen los dones y que la iglesia los reconoce como hombres dotados. Cuando se está plantando, cuando se está ayudando a una iglesia que no tiene pastor, este es el punto. Ellos pueden predicar sin ser pastores, pero celebrar las ordenanzas solo puede ser llevado a cabo por el oficio pastoral. Esto es el misterio que Dios nos dio y esta es la forma en la que nosotros entendemos y nuestra confesión de fe lo explica al decir que son los oficiales a los que Dios llama a hacer eso, no a hombres dotados. En una iglesia que no tiene pastor, ese hombre que dirige, que predica, que enseña, no debe celebrar la cena del Señor. Debe buscar la ayuda de otros pastores de la misma fe y práctica que puedan acompañar a la iglesia y ayudarles en esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que se le dio al oficio, no por el don. El don permite predicar, el oficio es el que te permite celebrar las ordenanzas y enseñar con autoridad en la iglesia. ¿Ok? Muy bien, querido Luis. Pastor, si me permitís dos preguntitas con relación a esto último que dijiste en relación a la diferencia entre Kitch y Nehemiah Cox, donde Cox sí afirmaba de que un pastor de otra iglesia puede ayudar, por ejemplo, a una misión en la celebración de la Santa Cena, y Kitch decía que no, ¿verdad? Pero en su libro de la Gloria de una verdadera iglesia, dice que si la congregación en sí no tiene pastor, no se le puede dejar a la iglesia sin su alimento. Entonces, es una contradicción en él cuando dice un pastor, al no ser ordenado por esa iglesia local, no debe celebrar Santa Cena, pero al mismo tiempo por la necesidad y no dejarle tanto tiempo a la iglesia sin el alimento de la Santa Cena, poder recurrir a otro para oficiar eso justamente. Y la segunda pregunta era, tomando el último punto de la progresividad, Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Con relación al tema de ungir con aceite en el nombre del Señor en la oración, ahí apela al oficio pastoral, pero en sí el acto de ungir está dentro de la iglesia extraordinaria o de la iglesia ordinaria. Sí, acuérdate lo que vimos, yendo a la segunda pregunta, lo que vimos aquí. Los pastores están presentes también en la iglesia extraordinaria. Cuando en Hechos 15 nosotros vemos que ellos van al concilio de Jerusalén, dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, es decir, los pastores estaban. Entonces, debido al lugar donde está Santiago, debe ser situado también en una altura como esta. Es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento y tiene que ser tratado, visto en esa distinción. Entonces, el ungir con aceite, muchos intérpretes dicen era un asunto medicinal. Yo creo que sí, pero creo que también tenía parte de esos dones extraordinarios que habían en la iglesia primitiva. Así que no creo que es una práctica que hoy debamos hacer, porque no son los pastores los que hacen la parte medicinal, los pastores oramos. Entonces creo que estás mirando correctamente al verlo o ubicarlo en esa distinción. Así que hay pastores, mira aquí, hay pastores, pero las cosas o la forma puede estar llena de cosas de la iglesia extraordinaria. ¿Ok? Y con respecto a Kitsch, no es una contradicción. Primero, no estoy de acuerdo con Kitsch en eso. Amamos a Kitsch, pero no estamos de acuerdo porque él no fue consistente con el congregacionalismo en ese punto. Porque entonces
Fíjate, una iglesia necesita su alimento, de acuerdo. Una iglesia debe celebrar la cena del Señor, de acuerdo. Entonces, pero no puede llamar a otro pastor porque él no es miembro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? El problema no es su razonamiento, sí con respecto a los otros pastores, pero no con respecto a la necesidad. Su problema es cómo lo resuelve. Lo resuelve pidiendo que llamen a uno entre ellos y que él pueda, con el permiso de la iglesia, ejercer esa responsabilidad sin ser un pastor. Pero quiero mostrarte algo que lo he hablado en otras ocasiones, pero quiero que ustedes lo vean. Esto es la determinó. Y estamos hablando de que Kitch era una voz importante, pero era una voz. Me encanta que nuestros padres eran consistentes con el congregacionalismo. Dice, ¿puede un anciano de una iglesia administrar la ordenanza en otras iglesias de la misma fe? Un anciano de una iglesia puede administrar la ordenanza de la cena del Señor en otra iglesia de la misma fe si es llamado a hacerlo por dicha iglesia, pero no como pastor, sino como ministro. ¿Te acuerdas de esta distinción? Esta distinción es la diferencia entre Kitch y Cox. No como pastor. No, no estamos ejerciendo autoridad sobre la iglesia. No importa que no sea miembro de la iglesia, porque él tiene una conexión diferente. Él es un ministro del evangelio. Y al ser ministro, si la iglesia lo llama y la iglesia se lo pide, él tiene el derecho de hacerlo, porque como ministro, él tiene ese poder que el Señor le dio. Así que, pero fíjate, considerándose solamente la necesidad en este caso. ¿Ves? Es algo no usual, pero es lo que se debería hacer siendo consistente con nuestros puntos. Así que una iglesia que no tiene pastor no debe, no debe nombrar al líder para que celebre la cena. Debe llamar a un pastor para que lo haga, porque él es un ministro del evangelio. Aunque no es pastor de la iglesia, es un ministro del evangelio. Y esa es una parte muy importante. ¿Sí? Ok, querido Carlitos. Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, muy bien, mi Carlitos. Sí, creo que una vez lo había preguntado ya, pero ¿cómo se toman en consideración en los relatos de historia de la iglesia, de ministros y cosas extraordinarias que sucedían hasta profecía, como lo que pasó en los tiempos de Westminster y temas así, donde sucedían cosas extraordinarias casi de tipo hechos? ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista este tema? Bueno, mi Carlitos, hay que hacer una distinción también entre los dones como estando vigentes y los milagros que el Señor puede hacer. Y esa distinción es clave. Los dones es algo que se mantenía de una forma constante, que se hacía mostrando o revelando algo que Dios quería mostrar. Pero si nosotros afirmamos que la revelación ha sido terminada, que es parte de la, no solo mi conclusión, sino la conclusión de nuestra confesión de fe, habiendo detenido el Señor la forma en la que antes revelaba su voluntad a su pueblo. Así que el tema es, en el párrafo 1.1, que la realidad de nuestros padres es que todos ellos estaban de acuerdo en que los dones habían cesado, que Dios no revelaba de esta manera, pero ninguno de ellos se opuso jamás al hecho de que Dios pudiera hacer milagros. Hoy, una mujer puede estar enferma. Nosotros tuvimos una linda experiencia el domingo. Me fui con mi esposita a llevar a una hermanita a su casa, muy lejos en el campo. Pero cuando llegamos, ella, tan amorosa, me regaló una gallinita criolla, unos huevitos, unas cositas, una mujer muy humilde. Pero su regalito fue, yo supongo, ¿verdad? Por la gratitud que tiene hacia mí. ¿Y en qué consiste la gratitud? Yo les voy a explicar. Hace algunos años, ya quizás 6 o 7 años, su mamá estaba trabajando en el campo. Se cayó, ella trabaja en el campo, ¿verdad? Como una trabajadora agrícola. Se resbaló y se cayó, su barriga cayó sobre su machete afilado. El machete le abrió su estómago y la llevaron de emergencia. Ella estaba a punto de morir. Yo entré a visitarla el día que llegó
y yo la vi con un respirador. Imagínate, estaba en cuidados intensivos, conectada a una máquina, y estaba ahí, parecía una muertita. Y entonces yo le dije a sus hijos, vamos a orar por ella. El Señor sabe, nosotros podemos confiar, Él hace milagros. Oramos y después de 2 o 3 días la hermana Magda se fue de regreso a su casa. El día de hoy, cada vez que nos vemos, nos volvemos a tomar una foto y nos abrazamos y yo veo su amor, ¿verdad? El amor de su familia, diciendo, pastor, usted ayudó a mi mamá. Sí, la ayudé como la ayuda a un pastor ordinario. Ora por los enfermos. Pero no hay un poder extraordinario, ni dones en mis manos. Pero alguien podría preguntar, ¿eso fue un milagro? Y yo le respondería, ¿acaso lo dudas? ¿Acaso dudas que una mujer a punto de morir esté viva hoy y que esté sirviendo al Señor y que esté con su corazón con Él? Es un milagro. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo milagros. Dios habla y obra de esa manera para revelar su voluntad. No. Entonces, Carlitos, no creo que nosotros tenemos que convertirnos en gente que explica todo lo que Dios hace, pero creo que sí tenemos que explicar y pararnos firmes en qué es lo que Dios dijo que iba a hacer. Su palabra es el fin de la revelación. Los dones extraordinarios han cesado. Ya no hay más revelación fuera de la Escritura. Todo bautista reformado debe afirmar eso sin ningún contratiempo. Y al mismo tiempo, los que creemos en eso, que se llama cesacionismo, afirmamos que el Señor sigue obrando y sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Así que cuando algo así pasa, yo no necesito explicarlo. Yo necesito recordar, oye, ¿a quién crees que estás sirviendo? ¿Con quién crees que tratas? No va a revelar cosas nuevas porque su palabra está terminada. Pero Él sigue obrando en medio de nosotros. Querido Andy, y con eso estamos casi listos para cerrar nuestra Solo, clase de... solo Sí, Carlitos. solo para terminar. Sí. Claro, era más que nada porque, claro, se puede caer en un tema así prácticamente como lo que decía usted. O sea, vamos a ver si orando le achuntamos a Dios una cosa así dentro de la lotería de los milagros. Pero claro, porque la escritura también llama a pedir por los enfermos y también ahí calzaría el tema cuando Pablo dice de que si hay profecía tiene que ser examinada por los demás, tiene que ser juzgada. Ahí calzaría perfectamente porque las profecías de, por así decirlo, de la línea continua común desde el antiguo pacto no podían ser juzgadas. O sea, era lo que decían los profetas y uno, como se dice en jerga cristiana, uno tenía que decir amén nomás, porque era lo que estaba comandado por Dios. Pero ahí tendría un sentido ordenado como lo que decía usted. O sea, Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en medio de una iglesia ordinaria, no en el sentido común, porque la iglesia no es algo común, es un plan increíble de Dios, no, a nadie se le podría ocurrir una conspiración así, como algunos dicen, que es un plan para dominar las mentes y cosas así, a ninguna preciosidad de la iglesia y de esta maravilla donde nos arrodillamos y reconocemos de que no tenemos esta capacidad nosotros de ir a andar soltando poder o cosas así, sino que, pero sí le pedimos. Exacto, mi Carlitos. Y cuando pedimos, no cambiamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Él cumple su voluntad. Así que en última instancia, los actos milagrosos y todo eso es simplemente el resultado de lo que Él hace y lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que creemos en un Dios que hace milagros. No se olviden, cesacionismo no es decir hoy no hay cosas extraordinarias, las hay. La iglesia es extraordinaria. Solamente uso ese lenguaje para decir la distinción entre una iglesia establecida con el poder, el fuego de esos milagros y dones para poner el fundamento y lo que nosotros hoy tenemos. Hoy no hay nueva revelación. La revelación está completa en la palabra. Andy, querido. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Que los bendiga. Pastor, estaba viendo, parece que Mario ha hecho o ha escrito una pregunta muy similar a la que yo voy a hacer, pensando en el tema de las ordenanzas, ¿verdad? Y nosotros, usted sabe que trabajamos en la selva y en alguna parte también de las montañas.
donde hay iglesias que todavía no están establecidas porque no tienen un pastor, pero hay un hermano encargado allí, pero al mismo tiempo son muy lejanas y a veces la distancia entre una y otra son tan grandes que es a veces muy difícil o casi imposible que puedan invitar a un pastor a celebrar las ordenanzas. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? ¿No? Ahora, por otro lado, también estaba pensando en el tema del oficio pastoral, ¿verdad? Y aquel requisito de apto para enseñar y viendo la práctica, sobre todo aquí en el norte del Perú. En algún momento yo le comenté más o menos cómo es que se había dado el liderazgo acá de los pastores. Eh, Considerando todo esto y también quizás mirando un poco el tema del gobierno presbiteriano, eh, a veces se tiende a pensar en aras de la pluralidad, en muchas veces designar a alguien como pastor y a veces quizás no es muy apto para enseñar. Pero se hace esa distinción entre ancianos docentes y ancianos gobernantes. A veces creo yo, no quizás per se como lo hace los presbiterianos, pero quizás en la práctica se lleva así, ¿verdad? Y a veces cuando miro 1 Timoteo 5:17 digo, quizás algunos puedan pensar que ahí hay o se hace esa distinción. Bueno, yo no la veo al menos, ¿verdad? Porque hay que considerar todo el libro. Sin embargo, sí, me gustaría que usted pueda de repente ayudarme con algo ahí, con eso de los ancianos que gobiernan bien y sobre todo los que enseñan, ¿cierto? A veces puede pensarse, como digo, yo no veo la distinción, pero yo sé que es un texto que a veces hay algunos que quieren usarlo para justificar su tipo de gobierno y me refiero especialmente a los presbiterianos, ¿verdad? Sí, Era esto solo lo que quería preguntar. Perdóneme si le hago tardar más, pero estoy no, aquí para eso. tranquilo. Mi Andy, lo que estás preguntando en segundo lugar, lo vamos a ver en nuestra próxima clase, que es mirar la distinción, porque esa pregunta que hiciste es bien importante, nuestra distinción con los presbiterianos. Y de hecho, con algunos bautistas también. Habían algunos que tenían distinción dentro de su gobierno de iglesia, y hay que hablar de eso con más detalle. Es importante eh, el poder pensar en lo que dijiste de las iglesias. Yo tengo ahí algunas preguntas. La primera pregunta es, cuando dices que son iglesias no establecidas, ¿te refieres, no hay miembros todavía ahí? ¿Se está en ese trabajo? ¿Qué se está haciendo allí? Quizás use más la palabra pastor. O sea, son iglesias ya establecidas, pero algunas de ellas se quedaron sin pastor, ¿cierto? Y entonces, debido a todo lo que hubo acá con el tema de divisiones y todo así, hay algunos que en el tiempo de COVID murieron, no tienen un pastor. Justamente yo ahora estoy muy cercano a una de ellas. Gracias a Dios hay un hermano muy conocido y muy querido que está muy cerca, al que yo le dije que tenía que acercarse más a esa congregación y resolver el tema del pastorado, ¿verdad? Porque el hermano que está ahí es un hermano dotado, es un hermano que la iglesia lo reconoce como tal, pero todavía no se ha hecho el oficio solemne tal como debe serse, ¿verdad? No es reconocido todavía como un pastor. Sin embargo, él está haciendo casi todo ya como tal, pero no ha sido oficiado. Entonces, yo hablaba con el hermano y le decía que el tema de las ordenanzas y todo eso. No, pero así hay muchos casos en donde no hay esa solución de que un pastor esté tan cerca, ¿no? Y a veces la distancia, el cómo llegar, es muy difícil. Hay varias iglesias que se quedaron sin pastor y están sin pastor por mucho tiempo, con un hermano encargado ahí. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese caso? Sí, Andy, no quiero ser dogmático. Trabajo con iglesias en otros países, en otros lugares, como por ejemplo los amados hermanos en Estocolmo. Tuve el privilegio de participar en la ordenación de Daniel, pero imagínate, están en Estocolmo, en Suecia, no había nadie que pudiera venir a celebrar la cena con ellos. Y ellos la celebraban, Daniel la celebraba. Y me dijeron, pastor, ¿qué piensa después de lo que escuchamos? Le dije, mira, yo no voy a juzgar eso, porque realmente no es algo que nosotros podamos juzgar en una situación tan compleja como esa. Sin embargo, lo que yo siempre quisiera aconsejar es, los casos difíciles siempre van a haber. La pregunta es cómo hacerlo de la forma más ordinaria posible para que eso se pudiera resolver. Entonces, tener un hombre que pueda ir una vez al mes y que pueda tener otro que pueda ir otra vez al mes a otros lugares,
quizás esa sería una mejor solución y poder trabajar firmemente en la formación de ese hombre hasta que se pueda tener un pastor. Entonces lo que yo te diría es, el orden te obliga a tener que hacer las cosas bien. Porque piensa en esto. Si ya alguien puede celebrar la cena, ¿cuál es la urgencia de establecer un pastor? ¿Cuál es la urgencia de que la iglesia sienta? Tenemos que movernos en esto, crecer. ¿Cuál es la urgencia de él de decir, yo necesito, estos hermanos necesitan a un hombre de Dios? Yo tengo que ponerme las pilas con esto. ¿Cuál sería la urgencia si realmente se hace todo lo que hace un pastor? ¿Sí me explico? Entonces, no solo porque creo que está mal en el concepto, sino porque en la práctica lo que te pone urgencia es saber, no estoy bien hasta no poner en orden este tema. Entonces, lo que yo te diría es, lo mejor sería establecer pastores en cada iglesia, ayudando a que ellos puedan crecer, mirar, formarlos, trabajar. Esa sería una parte muy importante. ¿Me hago entender, mi Andy? Pero podemos hablar con detalle de esto. Aquí contesto solo un par de preguntas más y nos vamos. Dice Sebas, em, pastor, ¿y qué pasa si puntualmente un pastor sale de viaje y solo por un domingo permite que un hermano que no es pastor pueda celebrar la cena? ¿Es posible o mejor no celebrar ese domingo? Es mejor no celebrar ese domingo. O invitar a un pastor hermano que pueda celebrar la cena si es que lo hacen cada domingo. Pero no creo que es correcto, sobre todo en una iglesia establecida, el poder vivir de lo no, no establecido, no ordinario, y simplemente abrazar cosas que serían, en un sentido, una falta. Hay casos complicados como los que dijo Andy. Este, mi amado Seba, no sería un caso complicado, porque si el pastor no puede estar, o viene otro pastor a hacerlo, o no deberían hacerlo. Eso sería una parte clave. Dice Marito que el Señor lo salvó a él de cáncer de tiroides. Gloria al Señor, Marito, por eso. Y gracias al Señor que te ha guardado para que sigas haciendo su obra. Muy bien, mis hermanos. Vamos a terminar aquí. Bueno, el Robert, vamos a escucharlo la última vez. Nadie más me levante la mano porque no lo voy a mirar. Ok, Robert, dale. Perdón, Pastor Jorge. Eh, pero tengo una inquietud. Al leer el libro de Mi corazón por tu causa, yéndose a la parte práctica, él mencionaba algo que a mí me inquietó muchísimo y es el hecho de que si un pastor es reconocido por su iglesia, su deber, según la escritura, es el, el pastorear su iglesia. O sea, su prioridad debe ser su iglesia. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me inquietó lo que también usted dijo. O sea, el Señor lo utiliza a usted y tiene que viajar mucho. Y se entiende. Sin querer llegar a ser, que suene grosera la pregunta, en un sentido, ¿no sería un descuido de parte de un pastor dedicarse a otras cosas en lugar de pastorear su iglesia? Es una pregunta muy sincera, muy útil. Y la respuesta sería esta. Hay hombres a los que Dios les ha dado capacidades para poder influenciar, servir y guiar a otros. Y si su iglesia lo encomienda a ese trabajo, él está cumpliendo con su iglesia y haciendo lo que su iglesia le ordena como parte del trabajo. Es una decisión en donde si fuera descuidado, sin hablarlo, sin decirlo, se convertiría ciertamente en algo que sería pecaminoso. Pero si eso es parte de las tareas asignadas por su iglesia, o que su iglesia lo ha entendido y lo permite, entonces es algo en lo que él puede descansar. Y esa es la bendición de la pluralidad. Esa es la bendición de la pluralidad. Por eso debemos buscar en nuestras iglesias pluralidad. En mi caso, nosotros somos dos pastores. Mi pastor Taylor llegó ayer, estoy hoy en Quito, pero vamos a hacer 3 Dios mediante. Y después 4 o 5, todo lo que Dios quiera. Y luego otros se van a ir y los vamos a encomendar, etcétera. Pero la meta no es simplemente eh, decir, tú te tienes que quedar aquí porque tú eres nuestro pastor. Los pastores deben ser usados como Dios los ha preparado, los ha dispuesto. Y eso es una parte que las iglesias aprenden a amar, a entender y a ser parte de ese ministerio. Si la iglesia nuestra hubiera pensado eso, la iglesia en Quito nunca hubiera existido. O la iglesia en Manta nunca hubiera existido.
y es una bendición que la iglesia entienda cuáles son los dones y entonces encomienda ese trabajo para que podamos, junto con nuestras responsabilidades pastorales, cumplir con esa parte que es parte de la misión de la iglesia. Ahora, la clave es que siempre hay una conexión preciosa entre la iglesia y los pastores en esa responsabilidad. No es un trabajo del pastor solo, sino de una iglesia que lo encomienda a ese trabajo. ¿Sí? Jova, tú eres un rebelde sin causa, pero porque me caes bien te voy a aceptar la última pregunta. Dale. Buenos días, Pastor Jorgito, una vez más, y buenos días, hermanos. Mire, mi pregunta es, ¿puede el pastor delegar a un hermano que es miembro de la iglesia para que predique sin ser diácono ni nada? Si es que el pastor tiene que ausentarse, ¿puede hacerlo? Muy bien, buena pregunta. Y la última del día. Los diáconos no enseñan por ser diáconos, mi Jova. Eso sería una mala concepción. Los diáconos no son los que tienen que predicar cuando el pastor no está. Los diáconos son servidores. Si hay diáconos que predican es porque tienen un don para hacerlo, no por ser diácono. ¿Ok? Entonces, cuando el pastor se ausenta, el pastor tiene el deber y la responsabilidad de cuidar ese púlpito, poniendo a hombres en los que él confía que puedan predicar la palabra con sanidad para la iglesia. Ahora, es mejor poco a poco ir poniendo esto en orden para que tengamos hombres que reconocemos como hombres dotados en nuestra iglesia, que pueden predicar y que la iglesia los ha reconocido y ha visto sus dones y sus capacidades. Así que yo te diría, la respuesta es sí, sí puede, pero número 2, también puede y debería ir encaminando hacia tener un grupo de hombres que la iglesia los reconozca como los maestros de la iglesia, a los cuales cuando tengan que predicar, a nadie le llame la atención, porque son hombres que lo hacen continuamente. ¿Me hago entender, mi Jovita? Así que esto es clave y siempre lo repito. Los diáconos pueden enseñar, pero no lo hacen por ser diáconos. Lo hacen por ser hombres que tengan dones y no necesariamente los diáconos deben tener esos dones, porque eso no es lo que Dios les pide. Lo que Dios les pide es que sean todos los demás, no que sepan enseñar bien. ¿Ok? Hermanos amados, hemos tenido una buena clase el día de hoy. Nos quedamos cortitos con algunas cosas para hacer, pero vamos a seguir en los días que vienen. Voy a ver si mañana vuelvo a convocar en la mañana. Tengo que organizarme para no perder nuestras 2 clases de esta semana y quedan grabaditas por si no pueden estar. ¿Ok? Mis hermanos, les mando un abrazo con todo el alma. Terminamos aquí nuestra lección. Que el Señor les bendiga. Un precioso día para todos. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Bendiciones, mis hermanos. Que el Dios Señor les les bendiga, hermano, y Dios bendiga. Yo, hermanos. Chao,